feliz era en ese país, mayoría y tenía trabajo. Bien, vamos a continuar con la biografía no autorizada de Malvinas. Es muy probable que no lo podamos terminar hoy, pero el año que viene, cuando volvamos, vamos a seguir con este y muchas cosas más muy interesantes. Habíamos dicho en el programa anterior que Brisbane no había tenido un trato riguroso a bordo de la Lexington y que no surgía como probable. Entonces, por su parte, el cónsul Slocum remitió el 20 de febrero un informe al secretario de Estado Livingstone, en el que, mostrando las conductas paralelas del Reino Unido y Estados Unidos, entre otras cosas, expresaba: el ministro inglés, Mr. Fox, se opone a los absurdos reclamos de esta gente y su opinión es que su gobierno insistirá respecto de la completa desaparición del establecimiento de Barnet y de abrir de par en par las pesquerías a todas las naciones como hasta ahora. Usted ha de comprender, señor, que ningún barco inglés ha sido molestado o capturado. ¿Y por qué? Porque no se atreven a hacerlo. Y en el momento de apoderarse de nuestros barcos, ellos sabían que estaban colocados en territorio en disputa, del cual no tenían títulos de cesión. Señor, este Barnet ha permanecido en las islas por tolerancia admitida y él ha recibido órdenes del cónsul inglés aquí de no interferir en las embarcaciones inglesas. Por su parte, el enviado del presidente Jackson, Bayliss, no solo escaló diplomáticamente el conflicto, justificando plenamente la actuación de la USS Lexington, sino que además hizo un diagnóstico legal a favor de la postura británica, con el que procuraba demostrar la total ausencia de derechos soberanos de Argentina en relación con Malvinas. Y según el historiador inglés Ferns, dio incluso un paso más allá y le expresó al embajador inglés Fox que Estados Unidos estaba dispuesto a reconocer la soberanía británica sobre las islas siempre que se le concediera los mismos derechos de pesca que a sus residentes allí. Lo que llevó a que finalmente el gobierno de Rosas optara por entregarle sus pasaportes, diciéndole así cortésmente que se las tomara. Argentina, por su parte, estuvo 50 años, hasta 1887, reclamando explicaciones a través de diversos ministros de Relaciones Exteriores y embajadores en Estados Unidos respecto al incidente. Asumió así una cándida postura, negándose a ver el fait accompli, la política de hechos consumados, que de allí en más es una característica notable de la Alianza Especial Anglo-Norteamericana. De tal manera, el accionar de Estados Unidos en relación a las Malvinas, abriendo paso a la ocupación británica, insidiosamente no solo tuvo el efecto de la destrucción física de la colonia argentina, sino que le agregó dos efectos más que demuestran que lo dañino de ese incidente no fue para nada casual o fruto de una exageración circunstancial. Uno fue el cuestionamiento por parte de un poderoso tercero de los derechos argentinos, y el otro fue establecer una discontinuidad en la posesión argentina de las islas, que en el derecho internacional se considera que es el 90% del derecho, equiparándola así en cierta forma al Reino Unido, que durante casi 60 años estuvo desposeída de ellas, sin efectuar el mínimo gesto de protesta por ello. La saga del capitán inglés Brisbane, el segundo de Barnet. En el año 1832, previo a la ocupación inglesa, hubo otro intento de colonización argentino bajo la comandancia de Juan Mestivier, que terminó en una catastrófica lucha fratricida
al amotinarse parte del pelotón del regimiento patricios allí destacado, como tantas veces se repitió luego en la historia argentina, lo cual facilitó enormemente la ocupación de las islas por parte del Reino Unido en enero de 1833, contando con la condescendencia del comandante José María Pinedo a cargo de la goleta Sarandí. ¿Le suena Pinedo? Pero esta ya es otra historia en la que también se trasluce la intriga inglesa. La edición no se puso uno ya, como lo traigo. 2 meses después, en marzo de 1833, a bordo del HMS Rapid, que había escoltado la Sarandí a Buenos Aires, llevando a los colonos que supuestamente, por su propia voluntad, quisieron irse de las islas, el capitán Brisbane regresó a Malvinas, quedando a cargo de ellas como gobernador inglés, existiendo una placa que hasta principios de siglo lo recordaba como tal, que actualmente se encuentra en el Museo de las Islas Malvinas. Pero poco duró su mandato, dado que él y los restantes ingleses que había en las islas, como un trágico acto de justicia póstuma, fueron muertos tras el lanzamiento del gaucho Rivero y sus seguidores. Este hecho es presentado por parte del Reino Unido no como una resistencia ante la ocupación británica que no había llevado a cabo el pasivo comandante Pinedo, sino como una tropelía ejecutada por una banda descontenta porque Brisbane, como administrador subsistente de la colonia de Vernet, había pretendido pagarle a Rivero y sus gauchos con billetes y no con metálico, lo cual es contradicho frontalmente por Darwin, que fue testigo directo de esos acontecimientos, al aseverar en su libro El viaje del Beagle que el inglés que quedó allí cuidando la bandera fue asesinado. Y el hecho que la Beagle se haya encontrado con la bandera argentina flameando allí en lugar de la Union Jack, como lo revela la litografía de Martens, revela claramente el móvil de su accionar, que ha sido tratado de denostar incluso por historiadores argentinos, tratando de disimular a toda costa que una mini guerra sucedió allí en 1832-1833 por parte de agentes impensados entre Argentina y el Reino Unido aliado con Estados Unidos, igual que sucedió en otra escala 150 años después, en el año 1982. Por esa razón, Rivero y quienes lo secundaban fueron deportados de las islas para su juzgamiento y, según versiones, habrían sido llevados hasta Inglaterra, pero, incongruentemente con la postura británica, demostrativo de lo flojo que andaban de papeles, el juicio nunca se llevó a cabo, siendo por lo tanto liberados, según algunos historiadores, en las costas de Brasil y según otros en Montevideo. No obstante, achacar a Rivero y sus seguidores delitos comunes bajo supuesta jurisdicción inglesa que desaparecen si lo habían hecho en defensa de su bandera. La saga de Vernet. Haciendo honor al dicho que la mentira tiene patas cortas, este rol atribuido al capitán inglés Brisbane como supuestamente administrador de la concesión de Vernet tras la ocupación inglesa para disimular su conducta dúplice a favor del Reino Unido, no se compadece para nada con los reiterados rechazos que recibió Vernet por parte del Reino Unido, a su pedido que se le reconociera sus propiedades en Malvinas. No obstante haber empleado para ello notables abogados como Parish, el ex embajador inglés en Argentina, en cuyo intercambio de misivas con él, Vernet realizó expresiones indignas por parte de quien se había desempeñado como gobernador político y militar de Malvinas, en las que, según Caillet Boyce, llegó a expresar en su afán de continuar con sus negocios malvineros bajo la bandera británica, no estará atado por ninguna promesa, deber o deuda de gratitud hacia Argentina. Dado que tanto los historiadores académicos como revisionistas, creadores ambos de villanos y próceres de cartón, solo que cambiándole los signos,
procuraron no tener en cuenta en su afán de ajustar los hechos a sus ideas y no ajustar sus ideas a los hechos. Invariablemente, la respuesta que vino del más alto nivel del Reino Unido fue negativa, bajo el lógico argumento de que reconocer algún derecho a Bernet era reconocerle tácitamente derechos a la Argentina que los había otorgado. Y por ende, solo se lo autorizó a retirar de Malvinas sus bienes personales que allí había llevado. Se cumplió así el viejo dicho, Roma no paga traidores, y menos aún a quienes juegan doble, solo mirando su beneficio personal. La saga del socio de Bernet, el espía inglés Langdon. Por su parte, el socio de Bernet y teniente de la Royal Navy, William Langdon, que tras la ocupación se jactaba de haber sido quien la había impulsado, tuvo mejor suerte. Astutamente le vendió la concesión que le había otorgado Bernet a un tercero, el comerciante londinense Geo Whittington, quien primero rebotó ante el gobierno británico al invocar derechos que provendrían de Bernet y luego rebobinó y lo presentó como un nuevo proyecto de colonización de las islas sin que el Reino Unido incurriera en gastos para ello, comprometiéndose incluso a hacerse cargo del salario del gobernador militar. A esos efectos, en 1839 fundó la Falkland Islands Commercial, Fishery and Agricultural Association, y como pasaba el tiempo y carecía de respuesta de su petición, en octubre de 1840, Whittington apeló a las vías de hecho, seguramente contando con un guiño desde arriba, y despachó a su hermano con 2 barcos llevando colonos y materiales, quienes arribaron y se asentaron en Puerto Luis en enero del año siguiente, aprovechando las instalaciones que Bernet había erigido allí. La autodeterminación fingida como argumento sucedáneo de la soberanía. Kyle Boyce, en su obra que data de 80 años atrás, interpreta que las vacilaciones en las que incurrió el Reino Unido para la recolonización de las islas tras la ocupación de ellas obedecía a los precarios títulos que el Reino Unido exhibía a favor de su soberanía, y el temor de que con una colonización desordenada se deslizasen en aquellas tierras pobladores que en un determinado número hiciesen peligrar la soberanía inglesa. Lo cual, como se ve, es un problema que aún subsiste y explica la poquísima población que existe en ella, a los efectos de asegurar la soberanía británica, a la que se quiso ratificar con un más que dudoso referéndum. Y conforme lo señalado por Kyle Boyce, dudoso en un doble sentido por el minúsculo número de votantes y por haber sido a lo largo de 180 años limitados y seleccionados para ello. Al pasar su población de 200 habitantes en los tiempos de Bernet a los 2000 actuales, con un crecimiento de solo 10 veces, mientras que la población argentina creció 50 veces interín, 2 razones suficientes para fulminar sus resultados. Esta situación se aprecia en las instrucciones que se le entregaron al primer gobernador inglés de las islas, teniente Roberto Moody, designado en 1841, en las que se expresaba que se lo destinaba para el gobierno de un establecimiento cuyos derechos de ocupación por el gobierno de su majestad están fundados solamente en la prioridad de ocupación. A esos 2 motivos cabe agregarle otros 2, consistente uno en que aún el Reino Unido no había abandonado sus intentos de colonizar religiosa y culturalmente el sur patagónico, pese a sus sucesivos fracasos, a los que recién abandonó después de 1850, al producirse el exterminio de la población aborigen por la diseminación bacteriológica que esa injerencia externa había producido, en una población expuesta a un clima extremadamente hostil, afincada allí desde tiempos inmemorables, pero no por ello abandonó su codicia sobre esa región, conforme lo puso en evidencia la Carta Patente de 1908, antes mencionada.
El otro es el hecho de que la navegación a vapor recién comenzó a desarrollarse velozmente en la segunda mitad de ese siglo, conviviendo largo tiempo con la navegación a vela, incluso con buques híbridos a vela y vapor. Razón por la que, pese a haberse convertido Puerto Argentino en el más importante para la reparación de buques en el Atlántico Sur, la estación de carbonero del Reino Unido en Malvinas tardó en instalarse. Aunque pocos años después, la aparición del petróleo volvió a cambiar enteramente la situación y dio lugar a una resonante intervención de Malvinas en la Primera Guerra Mundial. Pero eso también es otra historia. El ilustrativo incidente de la fragata Georgetown. En 1854 se desarrolló en Malvinas, bajo la administración del gobernador inglés George Rennie, un incidente con gran semejanza al de 1831 bajo la administración de Burnet, con motivo de la captura de dos barcos pesqueros norteamericanos que estaban depredando en las costas igual que en los tiempos de Burnet. La incubación, el desarrollo y desenlace de ese suceso es, por contraste, un claro ejemplo de la desmesura y errado procedimiento en que incurrieron Burnet y el capitán Brisbane en 1831. En 1852 se creó la famosa Compañía de las Islas Falklands, que aún subsiste, a la que el Reino Unido le otorgó un radio de acción amplísimo, abarcando 138 islas. Al año siguiente, el Reino Unido notificó a Estados Unidos que iba a enviar fuerzas a las islas para acabar con la depredación que cometían los pesqueros de Estados Unidos. La postura fue aceptada por Estados Unidos, quien a través del secretario de Estado William Marcy dio aviso a los armadores de barcos para que tomaran los recaudos pertinentes. En consecuencia, a principios de 1854, el gobernador inglés de las Malvinas dio la orden de detener a los pesqueros Hudson y Washington, que fue cumplida por el bergantín HMS Express. Por su parte, alertada la corbeta USS Georgetown, al mando del comandante William Lynch, asentada en Montevideo, marchó hacia las Malvinas, donde exigió airadamente la liberación de los buques apresados y sus capitanes, bajo amenaza de hacerlo por la fuerza. Por su parte, el gobernador Rennie le exhibió copia de la notificación cursada a Estados Unidos, lo que dio lugar a una negociación entre primos hermanos, por lo cual los capitanes balleneros fueron juzgados y multados por la caza de cerdos salvajes de la Compañía de las Islas Falkland y de focas de Su Majestad, dando así por zanjado el incidente en las islas con la libertad de las naves y sus capitanes. El arreglo entre aliados especiales, facilitado por la aparición del petróleo. Seguidamente, el asunto se elevó al nivel de ambos gobiernos y Estados Unidos protestó por su derecho adquirido a pescar y cazar en aquellas aguas, reclamando una indemnización para los armadores y marineros de los buques apresados. Al respecto, el secretario de Estado William Marcy destacó que no creyeron correcto apoderarse de ese grupo de islas, pero han hecho más uso de ellas que todas las otras naciones juntas, y desparpajadamente ironizaba sobre toda pretensión de soberanía sobre ese archipiélago. El grupo de islas, con sus puertos, bahías, estrechos, etc., cubren una extensión de 9.000 millas cuadradas, y el hecho de que un gobernador de una colonia situada en el más remoto punto oriental tenga pretensiones a la soberanía total de ellas, me recuerda a la mosca que, posada sobre la cúpula de San Pedro, miraba hacia abajo e imaginaba que toda esa enorme estructura había sido fabricada nada más que para servirle de pedestal. Por su parte, el Reino Unido, con la habilidad diplomática que la caracteriza, contestó con una nota de su canciller Lord Clarendon, entre avenitiva y reprochante, expresando su pesar que la actitud adoptada por Estados Unidos, no obstante haber desautorizado el Reino Unido la acción del comandante del HMS Express, considerando intolerable por su parte la conducta amenazante y arrogante del comandante de la USS Georgetown.
ofreciendo en consecuencia considerar el pedido de compensaciones por la acción del HMS Express, siempre y cuando Estados Unidos desautorice la conducta de su comandante. Con respecto a los cuestionamientos sobre la soberanía, expresó que no la discutirá con ningún poder extranjero, pero fijando claramente los alcances de su supuesta soberanía sobre las islas. El gobierno de Su Majestad no podía discutir ese derecho con ninguna otra potencia, sino que continuaría ejerciendo en y alrededor de esas islas los derechos inherentes según el derecho internacional de la supremacía territorial y se mantendría autorizado, si lo creía conveniente, para prevenir que extranjeros de cualquier nación pescaran ballenas o focas dentro de las 3 millas marinas de la costa o desembarcaran en alguna parte de las costas de las Islas Falkland, Malvinas para nosotros, con el objeto de pescar o matar focas. Estados Unidos, por su parte, desistió de su postura altisonante y el asunto de las reparaciones fue agregado a otros tantos asuntos pendientes, entre esos 2 aliados especiales. A partir de allí, la caza predatoria de anfibios en Malvinas comenzó a decaer notablemente, igual que en otras partes del mundo, porque el aceite lampante le había nacido un reemplazo mucho más barato y eficiente, el queroseno obtenido del petróleo. Siendo esta la principal razón por la que Estados Unidos se desinteresó de esa región, hasta que un siglo después, Su Majestad Suprema, el petróleo, apareció en ella, sumado a la necesidad de controlar el Atlántico Sur ante la expansión de la flota de la URSS en él. Las notables semejanzas entre los hechos de 1831-1833 y los de 1982. La extensión de la validez de los decretos de prohibición de caza de anfibios de Patagones a Malvinas por parte de Vernet y el capitán inglés Brisbane justificaron el desencadenamiento de los hechos de 1831-1833, consistentes en el apresamiento de barcos pesqueros norteamericanos y la consecuente represalia norteamericana que destruyó la colonia argentina y abrió paso al dominio inglés. El mismo tiene una notable semejanza con la extensión de la validez de las tarjetas blancas a las Islas Georgias por parte del canciller Costa Méndez, que eran válidas solo para viajar a las Islas Malvinas, lo cual justificó el desencadenamiento de los hechos de 1982 con la recuperación argentina de las islas y la posterior represalia británica. En este caso, dicha extensión o generalización presentada algún forzado asidero, al pertenecer las Islas Georgias a la dependencia de las Islas Malvinas según el ordenamiento inglés, cuya soberanía no había sido reclamada por Argentina y por contrario había sido astutamente introducida en el temario por parte del Reino Unido a partir de 1977 durante la gestión del subsecretario del Foreign Office Edward Rowlands. En cambio, Vernet y el capitán Brisbane, con su extensión y generalización, forzaron la letra de la ley al extender lo autorizado a la comandancia de Patagones a la comandancia de Malvinas, que era claramente otra jurisdicción, máxime que por entonces las tierras patagónicas estaban en poder indígena o eran desiertas y eran consideradas res nullius por las potencias europeas. Incurrieron por ende una doble extralimitación al entender a Patagones, ubicada en la desembocadura del Río Negro, como toda la Patagonia, y a entender a las Malvinas como pertenecientes a esta. Resulta, por lo tanto, a todas vistas, imperdonable la extralimitación en la que incurrieron Vernet y el capitán inglés Brisbane, sin anoticiar en forma alguna al gobierno central, la cual, no obstante, los historiadores argentinos no la han observado o se encargaron de soslayarla, cuando precisamente en ella reside la clave de bóveda de esos hechos del pasado. Otra notable semejanza es la desmesura que dieron lugar esas extralimitaciones, llevando en 1831 a Vernet y al capitán inglés Brisbane a capturar buques bajo bandera de Estados Unidos, sin ninguna previsión de lo que podría ocurrir después y cómo hacerle frente, en circunstancias en que Estados Unidos
país estaba echando músculo y se mostraba ansioso de mostrarlo ante el mundo, a la par de que el Reino Unido buscaba proyectarse en el extremo austral para asegurar su dominio sobre las rutas marítimas y los problemas logísticos derivados del reabastecimiento del combustible estratégico que era el carbón. Por su parte, en 1982, Galtieri, Costa Méndez, Anaya y Lamidoso decidieron recuperar las Islas Malvinas con erradas previsiones de lo que podría suceder después y sin ninguna previsión de cómo hacerle frente si ellas no resultaban conforme lo esperado. En circunstancias en que el Reino Unido había perdido masa muscular y por eso estaba ansioso de recuperarla y mostrársela al mundo, a la par de pretender afianzar su proyección sobre la Antártida y de asegurar, junto con Estados Unidos, el abastecimiento del actual combustible estratégico, que es el petróleo, y de afianzar con la OTAN el dominio de los mares del mundo. Bueno, con esto hemos finalizado, con un colorín colorado, esta biografía no autorizada de Malvinas ha finalizado por este año, pero tenemos muchísimo más material para el año siguiente, no solo de eso, sino como les dije la otra vez que Nicanor Costa Méndez fue un doble agente que trabajaba para la OTAN, prácticamente fue el entregador. Entre otras cosas más que ya se van a ir enterando el año que viene cuando arranquemos nuevamente en febrero o marzo. Y para aquellos que quieran ahondar en más información, googleenlo al sitio, se llama stripteasedelpoder.com.ar. Ahí van a encontrar toda la información que nosotros les hacemos llegar a través de este medio, que lo hemos hecho para aquellos que no tienen la posibilidad de utilizar la internet o no tienen la tecnología, ya sea porque no tienen la tecnología o no tienen el poder adquisitivo como para hacerlo, y bueno, a través de la radio, de este medio tan popular y humilde, tratamos de hacerles llegar toda la información que podemos, y lo vamos a seguir haciendo, Dios mediante, el año que viene. No sé si tienes algo para... Sí, yo acá tengo también de la misma fuente, Striptease del Poder, lo que se ha investigado sobre la reforma laboral. Bueno. ¿Qué implica? No sé si vamos a alcanzar a desarrollarla completa porque son 4 hojas. Y no la vas a alcanzar. Creo que no la voy a alcanzar a desarrollar toda. Y lo peor del caso es que no la puedo resumir porque es interesantísimo y todo lo que... No sé, me parece que podés grabarla y subirla a las redes. Sí, lo que pasa es que cuando volvamos ya habrá pasado la historia, porque supuestamente ahora, el 10 de febrero se reúnen de nuevo nuestros representantes, entre comillas, en el Congreso para tratar la reforma laboral. Sí, es lo mismo que sale acá en InfoSiberia, pero digo, si es una noticia sí o sí, la podés grabar en casa y la subís a las redes y la gente la subís a YouTube. No sé, ¿qué hacen? Bueno, vemos qué hacemos. Por lo pronto, seguimos con algo de lo tuyo. Y yo tengo InfoSiberia. Bien. Bueno, que muchos lo reciben en la casa, pero bueno, para los que no lo reciben, les comunico. El Senado aprobó el presupuesto 2026 por 46 votos a favor, 25 en contra y la abstención de la cordobesa Alejandra Vigo. El primer presupuesto de la era libertaria estima un crecimiento económico del 5% del Producto Bruto Interno.
una inflación anual del 10,1% y un dólar que para el gobierno rondará en diciembre del año que viene los 1.423 pesos. Además de la bancada de la Libertad Avanza y sus aliados habituales del PRO y el radicalismo, el oficialismo logró sumar el respaldo de senadores del bloque Convicción Federal. También votaron a favor los peronistas Guillermo Andrada, de Catamarca, Carolina Moisés, de Jujuy, y Sandra Mendoza, de Tucumán. La ley de presupuesto sancionada elimina la obligación de destinar un piso del 6% del PBI a educación. Escuchen bien. Restringe normas de financiamiento universitario y de ciencia y técnica y habilita mayores controles del Poder Ejecutivo sobre universidades nacionales para definir gastos y transferencias de fondos. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, celebró la aprobación y sostuvo que el presupuesto 2026 no es solo una herramienta económica, es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina. Un presupuesto que explica un rumbo económico claro, concreto, que lleva una dirección, expresó Bullrich. La senadora Unión por la Patria, Juliana Di Tulio, advirtió que la norma profundiza el ajuste y afecta el federalismo. Este presupuesto lo único que hace es cagarle la vida a los argentinos y el presidente Milei va a caer preso, advirtió. En el cierre del debate, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, cuestionó las previsiones macroeconómicas del proyecto y sostuvo que el cálculo de inflación expone la inconsistencia del programa económico. No vamos a acompañar un presupuesto que representa la decadencia y la corrupción del gobierno, dijo. El Senado también sancionó la ley de inocencia fiscal. Libertarios y aliados consiguieron 43 votos a favor y la oposición 26 en contra. 3 senadores del peronismo se ausentaron. Se trata del catamarqueño Guillermo Andrada, del riojano Sergio Uñac y la cordobesa Alejandra Vigo. O sea,